Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. Entre el silbido del viento y la escarcha que envuelve las laderas desoladas de las montañas, una criatura se desploma, agotada, solitaria y con un milagro dentro de sí, una vida esperando nacer. Y entonces, unas manos desconocidas, un pequeño refugio cálido, una respiración compartida entre hombre y caballo, comienzan a fundirse, sin palabras, sin condiciones. Solo una confianza pura, valiente y tierna. En la oscuridad de la noche, entre el barro, la sangre y el miedo, nacen nuevas vidas. Un instante en el que el tiempo parece detenerse. Una decisión debe tomarse. Aferrarse o dejar ir. Quedarse o conceder la libertad. En un mundo lleno de cálculos y pérdidas, ¿podrá la compasión más pura aún obrar un milagro? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Invierno de 2019 cubrió la profunda tierra de Andalucía, España, con un manto helado inusual, como si la naturaleza estuviera desafiando a toda criatura bajo el cielo gris. Entre las interminables praderas secas y chamuscadas, salpicadas de temblorosos olivares plateados bajo el viento frío que soplaba desde Sierra Nevada, la solitaria casa de Mateo Vargas aparecía como una pequeña fortaleza en medio del duro desierto. Mateo había sido un renombrado veterinario en Madrid, donde el ruido de los coches y las luces de la ciudad resonaban sin cesar, pero lo había abandonado todo para encontrar la tranquilidad en esta naturaleza salvaje, donde solo el viento y los cascos de los caballos eran sus compañeros. Su casa, construida con ásperos bloques de piedra de montaña y madera de roble local, se acurrucaba junto a un pequeño arroyo murmurante, con vistas a los campos de hierba seca y fragante, a los retorcidos olivares como fantasmas ancestrales y a la lejana silueta brumosa de Sierra Nevada cubierta por una fina capa de hielo. Una pequeña turbina eólica zumbaba junto al tejado, proporcionando una escasa electricidad. Las gruesas paredes de piedra aislaban del frío penetrante del viento de la montaña, y el pequeño jardín junto al porche era donde cultivaba verduras para sobrevivir al largo invierno. No era un lugar lujoso, sin luces brillantes ni comodidades modernas, pero para Mateo era todo el mundo, un lugar para escapar y sanar. Cada mañana, cuando el reloj marcaba las 2, Mateo se despertaba en la fría oscuridad. Su aliento se convertía en vaho blanco en el aire helado. Encendía el fuego en la chimenea con ramas secas de olivo. Las llamas crepitaban como un lento flamenco. La luz naranja dorada se reflejaba en su rostro curtido. Se sentaba junto a la ventana, abrazando la vieja guitarra de Carmen, contemplando el brillante amanecer que teñía de rojo las nubes que flotaban lentamente sobre la cordillera. Amaba la forma en que el sol se despertaba sobre esta tierra. Lenta, pacientemente, como una promesa de que la vida continuaría a pesar de que su corazón se había enfriado desde que Carmen murió de cáncer 3 años antes. Todavía recordaba vívidamente su última noche juntos. Ella yacía en la cama, sus débiles manos agarrando las de él, susurrando con la voz que una vez cantó canciones populares andaluzas. Mateo, naciste para escuchar su llamada. Esas palabras lo habían llevado hasta aquí, transformando esta tierra salvaje en un refugio, donde encontró un nuevo significado a la vida en medio de un dolor inconsolable. La vida diaria de Mateo era sencilla pero autosuficiente. Revisaba el anemómetro casero colgado en el porche, cuidaba el pequeño jardín donde las resistentes verduras de invierno brotaban de la tierra seca y reparaba lo necesario alrededor de la casa de piedra, desde las tejas sueltas hasta la valla de madera derribada por el viento.
El pueblo más cercano, situado a más de 40 kilómetros por sinuosos caminos de montaña llenos de desprendimientos de rocas, era donde iba cada mes para comprar alimentos y conversar brevemente con Javier, un pastor local y guardabosques que solía contarle historias sobre los caballos salvajes de la zona. En este nuevo mundo, Mateo no olvidó sus habilidades médicas. El antiguo establo junto a la casa lo había transformado en una pequeña clínica llena de medicinas, vendas e instrumentos que había traído de su consulta en Madrid. Trataba a todas las criaturas que se acercaban, desde golondrinas con alas rotas posadas en el tejado hasta cabras montesas perdidas balando junto al arroyo. Pero su corazón siempre estaba con los caballos salvajes de Andalucía, la raza que él y Carmen amaban desde los días en que cabalgaban juntos bajo la luna durante la Feria del Caballo en Jerez. Las paredes de la casa estaban cubiertas de bocetos y fotografías de los caballos que había rescatado. Una yegua demacrada que encontró al borde de un acantilado, un potro al que ayudó a nacer en medio de una feroz tormenta. Carmen siempre había apoyado esa pasión, incluso cuando lo mantenía alejado de casa durante horas o lo obligaba a enfrentarse a peligros en los resbaladizos caminos de montaña. Solía decir, con voz suave como una canción de cuna: «Mateo, tú hablas el idioma de los caballos. Ellos confían en ti porque tú los entiendes». Esas palabras resonaban en él en las noches tranquilas, cuando el viento traía el lejano relincho de los caballos salvajes en la pradera, como un recordatorio de la promesa que le había hecho a ella. Aquel invierno en particular llegó temprano, antes de que el frío realmente calara en la tierra. Una rara tormenta de Sierra Nevada descendió, trayendo consigo una densa niebla helada y vientos que silbaban como cuchillos a través de cada grieta de la roca. Mateo notó el cambio en la naturaleza. Las cabras montesas se movían a zonas más bajas para evitar el frío. Las golondrinas volaban cerca del suelo en busca de alimento, y el sonido de los cascos de los caballos salvajes era más fuerte, como si estuvieran huyendo de una amenaza invisible. Vivía en armonía con el mundo que lo rodeaba, el teléfono satelital, su tenue conexión con el mundo exterior. Recibía constantemente noticias de Javier sobre los caballos salvajes que luchaban en la tormenta, compitiendo ferozmente por los escasos recursos de comida bajo la capa de hielo que cubría la pradera. Una noche, mientras Mateo estaba sentado junto a la vieja mesa de madera, la tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba el diario donde registraba sus observaciones sobre la naturaleza. Un sonido familiar resonó desde la distancia: el relincho de un caballo. Pero no era el relincho fuerte y seguro de la manada salvaje que solía escuchar en los días claros. En ese relincho había una nota débil, temblorosa, como un desesperado grito de ayuda que hizo que sus experimentados oídos se alzaran y su corazón latiera más rápido. Hojeó rápidamente la página de datos meteorológicos. Sus dedos temblaban sobre el papel. La temperatura había caído a naditero hasta criterito, una cifra inusual en esta región. El viento frío rugía a través de las rendijas de la puerta, trayendo consigo el aliento helado de la montaña, haciendo que la llama de la chimenea parpadeara como si estuviera a punto de apagarse. Luego sonó otro relincho, más cerca, cortando la noche como un cuchillo afilado. El instinto le dijo a Mateo que algo andaba mal. Una corazonada intensa y profunda, como cuando estuvo junto a Carmen y supo que pronto se iría. Después de más de 20 años trabajando con caballos, había aprendido a confiar en ese sentido, más agudo que su vasta experiencia. Se levantó, se puso su grueso abrigo de lana, agarró con fuerza su gran linterna y salió. La luz de la linterna atravesó la densa niebla, iluminando los retorcidos olivos como fantasmas en la pradera cubierta de escarcha. Por un instante,
Vio un movimiento, una sombra oscura, luchando en la dura y fría hierba seca. Un débil relincho resonó como un susurro desesperado en el viento helado, llamándolo a un destino que nunca había imaginado. Mateo comprendía que buscar en las condiciones salvajes de Andalucía por la noche, en medio de una furiosa tormenta que descendía de Sierra Nevada, era un acto arriesgado, casi demencial. El viento helado rugía a través de los pastos secos y quemados, arrastrando una densa escarcha y partículas de tierra seca y agrietada, convirtiendo el espacio en una cortina nebulosa y gélida, como si la naturaleza tendiera una trampa mortal. En algún lugar de la niebla resonó un débil relincho de caballo, un sonido a la vez desesperado y resistente, como una puñalada en su corazón. Después de más de 20 años viviendo junto a caballos salvajes, Mateo sintió la extrañeza en ese llamado, una intensa corazonada combinada con una vasta experiencia, impulsándolo a actuar a pesar de que la razón le decía que podría no regresar. Se apresuró a entrar en la casa, con las manos temblándole por el frío y la adrenalina, mientras reunía el botiquín de primeros auxilios. Vendas blancas y limpias, una botella de antiséptico de olor penetrante, una manta de lana gruesa que había usado en noches de invierno heladas, y su robusto bastón de roble que usaba para apoyarse en los escarpados senderos de montaña. Se echó al hombro su pesado abrigo de lana, se ató con fuerza sus viejas botas de cuero con las suelas desgastadas y revisó su gran linterna, su única fuente de luz en la oscuridad como la tinta. Al empujar la puerta de madera, el frío cortante lo golpeó. El viento silbaba a través de su abrigo como si quisiera desgarrar la tela, pero en su mente, la suave voz de Carmen resonó, clara como una canción folclórica andaluza que la había oído cantar junto a la chimenea. Ellos confían en ti, porque tú los respetas. Se quedó inmóvil por un segundo, con los ojos empañados mientras imaginaba a Carmen allí, con sus suaves manos abrazando su guitarra, sonriendo con ánimo. Mateo no sospechaba que su decisión de enfrentar esta señal de peligro lo llevaría a uno de los eventos más importantes y extraños de su vida. Un viaje que no solo pondría a prueba sus habilidades médicas, sino que también despertaría una profunda comprensión del frágil vínculo entre el hombre y la naturaleza salvaje. Salió, la luz de la linterna cortando la densa oscuridad, iluminando los olivos retorcidos. Sus ramas temblaban como fantasmas silenciosos entre el pasto cubierto de escarcha blanca y gris. La temperatura había descendido otros 2 grados desde que salió de la casa, hasta los 12 grados, una cifra rara en esta región, haciendo que su aliento se convirtiera en volutas de vapor blanco, nublando su visión como una cortina. El viento helado le silbaba en los oídos, trayendo consigo un sonido ululante, como el canto de los espíritus de la montaña, arrastrando un frío punzante que le entumecía las manos y los pies. Sus dedos se agarrotaban dentro de sus delgados guantes de lana. Caminó con cuidado sobre la dura y fría hierba seca. Sus botas se hundían en el suelo congelado. Cada paso una batalla contra la tormenta. Sus agudos ojos escudriñaron el espacio, buscando cualquier signo de vida entre la niebla y el frío. Después de 20 minutos de lucha, sus piernas casi estaban exhaustas, sus ojos lloraban por el viento helado. Descubrió el primer rastro, una mancha de sangre roja oscura sobre la hierba seca, destacando como una herida viva sobre el suelo blanco y gris. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza cuando la luz iluminó una figura en el campo. Una gran yegua, su pelaje negro brillante ahora cubierto de escarcha, acurrucada en el frío penetrante. Desde la distancia, Mateo podía ver que estaba exhausta. Su cuerpo, normalmente fuerte para una yegua andaluza, ahora estaba tan delgado que sus costillas sobresalían bajo su fino pelaje.
pero lo que lo asombró fue su vientre redondo y abultado, que se movía ligeramente. Estaba preñada, y por lo que podía observar a la tenue luz, su condición estaba al borde de la supervivencia. La yegua gimió, un sonido débil pero doloroso, como el viento que se cuela por las grietas de las rocas, y cuando Mateo se acercó, ella levantó lentamente la cabeza. Él se detuvo, con la respiración entrecortada, esperando su reacción. A diferencia del pánico o la agresividad que había visto en caballos salvajes acorralados, ella no se revolvió ni relinchó amenazadoramente. Sus oscuros y profundos ojos se encontraron con los suyos, una mirada inteligente y desesperada que le recordó los ojos de Carmen en sus últimos días, cuando ella tomó su mano y susurró su adiós. «Carmen, puedes verlo», murmuró con la voz áspera por el viento. «Ella te necesita, como tú me necesitaste a mí». En su memoria, escuchó a Carmen responder con voz suave pero firme: «Ve, Mateo, esta es la razón por la que vives». Se arrodilló, la luz de la linterna iluminando mejor. Su pata delantera estaba atrapada en una vieja cuerda deshilachada, apretada hasta el punto de que la sangre goteaba, empapando la hierba seca alrededor. «Tranquila, pequeña», susurró Mateo, su voz tan calmada como una nana, aunque su corazón latía con fuerza por la preocupación y el frío. «Estoy aquí para ayudarte». Se movió lentamente, colocando suavemente sus manos en el suelo para no asustarla. La yegua, a la que más tarde llamaría Estrella, la estrella en la noche oscura, lo observó, sus orejas erguidas, su aliento saliendo en forma de vapor, pero sin mostrar signos de miedo o resistencia. Al acercarse, se dio cuenta de que el estado de Estrella era peor de lo que imaginaba. Además de estar exhausta y desnutrida, temblaba sin cesar, su pelaje húmedo pegado a su cuerpo por la escarcha, señal de un animal abandonado en medio de la tormenta. La manada de caballos salvajes probablemente se había ido, siguiendo el lecho seco del arroyo en busca de comida en las tierras bajas, dejándola indefensa. Mateo sintió una punzada de ira, no solo hacia la naturaleza implacable, sino también hacia el desconocido que había dejado esta cuerda, un vestigio cruel de los días en que los ganaderos la usaban para atrapar caballos salvajes antes de que fuera prohibido. Pero rápidamente sofocó esa emoción. Respiró hondo para calmarse y se concentró en la tarea que tenía entre manos: liberar a Estrella sin causarle más dolor. No fue fácil con el frío cortante. Sus manos estaban entumecidas, sus dedos rígidos mientras desataba cada vuelta de la cuerda apretada alrededor de su pata. De su bolsillo, sacó una dosis de sedante suave, algo que siempre llevaba consigo para emergencias como esta. Dudó, temiendo que ella reaccionara, pero para su sorpresa, Estrella lo dejó inyectarla sin resistirse, como si entendiera que él era su último rayo de esperanza en medio de la tormenta. Cuando la droga comenzó a hacer efecto, sus ojos permanecieron fijos en él, no con desconfianza o miedo, sino con una confianza que Mateo solo podía describir como milagrosa, como una estrella brillando en el cielo oscuro. «¿Qué le pasó a tu manada, Estrella?», susurró, mientras suavemente desataba la última parte de la cuerda, revelando una herida profunda, de la que brotaba sangre roja brillante que se mezclaba con la tierra fría. En este estado, deberían estar aquí, protegiéndote. Finalmente, la cuerda se soltó, pero Estrella había perdido demasiada sangre. Su pata temblaba sin poder sostenerla. Con este frío mortal, ella y su cría nonata difícilmente sobrevivirían la noche. Mateo sabía que no podía dejarla allí, no después de mirar esos ojos, no después del susurro de Carmen en su mente. Pero llevar una yegua salvaje a casa
especialmente en su estado de debilidad y preñez, era un riesgo enorme. La naturaleza era impredecible y una madre protegiendo a su cría podía volverse agresiva en cualquier momento, incluso con su salvador. Miró a Estrella, la luz de la linterna iluminando sus inteligentes ojos que no lo abandonaban, y se dijo a sí mismo: «Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?». Esto no era solo un rescate, era una promesa, un destino que debía enfrentar aunque el precio fuera su propia vida. «Vamos, pequeña», susurró Mateo, su voz suave como una nana entre el silbido del viento exterior. Sus manos temblaban mientras tomaba la gruesa manta de lana para envolver el cuerpo tembloroso de Estrella. «Espero que estés lista para un poco de bondad humana, porque vas a visitar mi casa. No voy a dejar que mueras ahí fuera». Revisó cuidadosamente la herida en su pata por última vez bajo la tenue luz de la linterna. La sangre seguía goteando de la piel desgarrada, empapando el pelaje negro azabache ahora húmedo por la escarcha. Con la máxima precaución, la levantó suavemente. Sus manos fuertes pero gentiles abrazaron el delgado cuerpo de la yegua. Fue un acto peligroso, lento, cada paso pesado, confirmando sus temores sobre su grave estado. Agotamiento, pérdida de sangre y el frío penetrante amenazaban tanto a la madre como a la cría nonata en su vientre. Estrella permaneció inmóvil, sorprendida, sin forcejear ni resistirse. Solo resoplaba bocanadas de vapor blanco mientras Mateo la cargaba a través del prado cubierto de escarcha. Su cuerpo temblaba sin cesar por el frío y el shock. Su pelaje húmedo se pegaba a su piel, pero sus ojos permanecían fijos en él, como una silenciosa súplica. El camino de regreso a la pequeña casa de piedra pareció interminable, como si la tormenta de Sierra Nevada hubiera distorsionado el tiempo. El viento frío rugía, levantando polvo y escarcha, golpeando su rostro como cuchillas invisibles. Mateo apretó los dientes, sus pies cansados se hundían profundamente en la dura y fría hierba seca. Sus manos se entumecían por el peso de Estrella y el frío penetrante. En realidad, el viaje duró menos de 30 minutos, pero para él se sintió como horas de lucha entre la vida y la muerte. Cuando finalmente empujó la pesada puerta de madera, el chirrido de las bisagras se mezcló con el viento. Su ropa estaba empapada de rocío y sudor. Sus brazos le dolían como si fueran a romperse. Colocó cuidadosamente a Estrella sobre una gruesa manta de lana cerca de la chimenea. El fuego crepitante proyectaba una luz naranja dorada sobre su rostro curtido y el pelaje negro brillante de ella. Los ojos de Estrella, profundos e inteligentes, volvieron a encontrarse con los suyos, sin apartarse ni por un segundo. En ese instante, entre el silbido del viento y el calor que gradualmente se extendía desde la chimenea, Mateo se dio cuenta de la enorme responsabilidad que acababa de asumir. Esto no era solo curar una herida, era una batalla para salvar no solo a Estrella, sino también a la cría en su vientre. Sabía que los próximos días serían una prueba de supervivencia, pero no podía imaginar que esta noche marcaría el comienzo de un viaje milagroso, cambiando para siempre su forma de ver a los caballos, la curación y los misteriosos lazos entre los humanos y la naturaleza salvaje. Durante la primera semana de cuidar a esta paciente especial, Mateo vertió toda su experiencia veterinaria en cada acción. La llamó Estrella, Estrella, en memoria de la mirada brillante como una estrella nocturna que encontró en ella en medio del frío prado. Limpiar la herida en su pata llevó horas bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Suavemente lavó la sangre y la tierra con agua tibia de manantial, desinfectó con alcohol y luego cosió cuidadosamente cada punto en la piel desgarrada por la cuerda. Durante todo el proceso, Estrella permaneció inmóvil,
sus orejas levantadas, su respiración más regular, como si entendiera que él estaba luchando por mantenerla con vida. Cuando terminó de vendarla, Mateo se sentó a su lado. Sus ojos se suavizaron, susurrando: «Eres la paciente más obediente que he tenido, Estrella. ¿O tal vez estás demasiado débil para resistirte? De cualquier manera, ahora somos un equipo». Imaginó a Carmen de pie allí, abrazando su guitarra, sonriendo. «Mateo, te lo dije, ellos confían en ti». Él respondió en su mente: «Tienes razón, Carmen, pero esta vez temo no ser lo suficientemente fuerte». Transformó la esquina de la habitación cerca de la chimenea en un cálido lugar de recuperación, cubriendo el suelo con mantas de lana y almohadas suaves para crear un nido para Estrella, manteniendo una temperatura estable contra el frío penetrante del exterior. Esperaba que la oscuridad y el silencio la ayudaran a reducir el estrés, pero Estrella tenía sus propias ideas. Cada vez que intentaba llevarla al establo exterior, ella cojeaba hacia la escalera de madera. Y después de la tercera vez que subió a su cama y se acostó directamente, Mateo se rindió. «Está bien, tú ganas». Se rió suavemente, con un tono de impotencia, «pero lo haremos a mi manera». Reorganizó el dormitorio, moviendo el ancho sillón de cuero para que actuara como una pared protectora, creando un rincón seguro para que Estrella descansara hasta que estuviera mejor. El viejo aparato de ultrasonido de Mateo confirmó lo que sospechaba. Estrella estaba preñada, cerca de la fecha de parto, con un potro creciendo en su vientre. Su estado de desnutrición era un gran peligro. Su cuerpo delgado, su pelaje áspero, sus piernas temblorosas apenas podían sostenerla. Se sentó a su lado, acariciando suavemente su pelaje negro, explicándole como si hablara con un amigo. «Tenemos que ir despacio, Estrella. La comida rica te hará daño si nos apresuramos. Te ayudaré, paso a paso». Poco a poco, Estrella comenzó a confiar en él, dejándose examinar sin forcejear. Curiosamente, reaccionaba a su voz. Giraba la cabeza cuando él hablaba. Sus brillantes ojos seguían cada movimiento de él por la habitación. Mateo anotó cuidadosamente en su diario, sabiendo que este era un caso raro. En una llamada a través del teléfono satelital, Sofía Chen, una antigua colega de Madrid, no pudo ocultar su curiosidad. «El comportamiento de esta yegua es muy extraño, Mateo. ¿Un caballo salvaje, preñado y tan tranquilo? ¿Estás seguro de que nunca ha estado en contacto con humanos? ¿No hay ninguna señal?» Mateo miró a Estrella acostada junto a la chimenea. El fuego proyectaba reflejos sobre su pelaje negro brillante que gradualmente recuperaba su vitalidad, y respondió: «No, Sofía. Ya lo revisé. No hay rastros de vacunas ni contacto humano. Esto es una locura, completamente natural». Para la tercera semana, la recuperación de Estrella era evidente. La herida sanaba rápidamente. Sus fuerzas regresaban gracias a la dieta que Mateo preparaba meticulosamente. Heno mezclado con miel y un poco de polvo nutritivo. Su vientre crecía y la ecografía mostraba que el potro se estaba desarrollando bien. Pero lo que más asombró a Mateo fue la mirada de Estrella. No solo era supervivencia, sino una profunda confianza que le tenía, como una estrella guía en la oscuridad de la noche. Estrella comenzó a seguir a Mateo por la pequeña casa de piedra en sus tareas diarias, sus cascos marcando un ritmo constante sobre el viejo suelo de madera, resonando entre el viento que soplaba desde los pastos andaluces del exterior. Cuando se sentaba a la mesa de roble, la tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba el diario lleno de garabatos sobre el viaje de su recuperación. Estrella se acostaba silenciosamente a su lado,
sus oscuros ojos brillantes observando cada trazo de su pluma, su cálido aliento mezclándose con el crepitar de la chimenea. Por la noche, elegía un lugar entre la cama de madera de él y la puerta, su cuerpo delgado pero firme como un guardián silencioso, sus orejas erguidas escuchando atentamente cada sonido, desde el silbido del viento a través de las grietas de la puerta hasta el canto de los insectos en la oscuridad. Incluso respondía cuando él la llamaba Estrella. Sus orejas se movían ligeramente. Sus ojos brillaban como si reconocieran el nombre que él le había dado. La estrella en la noche oscura en la que la encontró. Mateo sabía que no debía dejar que su corazón se apegara demasiado a este comportamiento. Ella seguía siendo una yegua salvaje, llevando consigo el instinto de libertad de esta tierra árida. «Sigues siendo una criatura salvaje, Estrella», le recordaba, su voz con un tono de preocupación mezclado con ternura, mientras acariciaba su pelaje negro y brillante que ahora era más suave. Una noche, mientras estaba sentado leyendo un viejo libro sobre la raza de caballos andaluces bajo la luz de la lámpara de aceite, Estrella inesperadamente apoyó su cabeza en su regazo. Su calor se extendió a través de su grueso suéter de lana, haciéndolo detenerse. Sonrió y susurró: «Esto es solo temporal, ¿verdad?». Pero en el fondo sentía que un vínculo crecía, como el lento ritmo flamenco que Carmen solía tocar, entrelazando dos almas perdidas que se encontraron en medio de la tormenta. Los cambios notables comenzaron en la cuarta semana, cuando la fuerza de Estrella se recuperó enormemente, trayendo consigo el instinto salvaje que había estado dormido en ella. Caminaba con confianza por la habitación, sus cascos resonando en el suelo de madera, a veces arañando la puerta como si exigiera regresar a los vastos pastos de afuera. Su apetito se volvió voraz. Devoraba el heno mezclado con miel y el suplemento nutricional que Mateo preparaba, y luego hábilmente escondía las sobras bajo la manta de lana o en la esquina oscura de la cocina, el instinto de una madre preparándose para el parto. Mateo la observó, con un cubo de heno en la mano, dándose cuenta de que debía prepararse cuidadosamente para el nacimiento del potro, un evento que requería cuidados especiales en el duro frío del invierno español. Se preguntó, su voz resonando pensativa en su cabeza: «¿Qué haré cuando llegue? No puedo quedármelos a los dos para siempre». Recordó los días en que cabalgaba con Carmen a la luz de la luna en Jerez. Ella solía decir: «Mateo, ellos pertenecen a la libertad. Si el potro quería sobrevivir ahí fuera, debía crecer como una criatura salvaje, sin depender de la mano humana». Convirtió una esquina del viejo establo en un nido para Estrella, forrándolo con heno fragante, una manta de lana gruesa y algunas ramas secas de olivo para recrear el espacio natural de la manada salvaje. Estrella estaba encantada con este lugar, pasaba horas arreglando el heno a su gusto, sus cascos arañando suavemente la tierra como si creara un hogar perfecto. Pero cada día seguía insistiendo en volver a la cálida cocina de leña, acurrucándose junto a la chimenea, el fuego reflejándose en su pelaje negro brillante, como una parte inseparable del pequeño mundo que Mateo había construido. A medida que se acercaba el día del parto, Mateo llamó a Sofía por teléfono satelital, su voz quebrándose por la preocupación. «Sofía, está a punto de dar a luz, pero no estoy seguro de estar preparado. ¿Y si algo sale mal?». Sofía respondió, su voz grave a través de la interferencia de la señal: «Mateo, entiendo cómo te sientes, pero las noticias sobre Estrella se han extendido por toda la comunidad de conservación. La gente tiene curiosidad. Una yegua salvaje preñada que confía tanto en ti. Algunos dicen que necesita ir a un centro de rehabilitación profesional, donde tienen mejores equipos.
Les preocupa que esto siente un precedente peligroso, afectando la forma en que manejaremos los caballos salvajes en el futuro. Mateo guardó silencio, apretando el auricular, sus ojos mirando a Estrella acurrucada junto a la chimenea, su vientre redondo y abultado subiendo y bajando rítmicamente. «Lo sé», suspiró, su voz áspera. «Pero verla confiar en mí así, Sofía, ella no es solo un caballo. Despedirme de ella es mucho más difícil de lo que imaginaba». Sofía dijo suavemente: «Tienes que pensar más allá, Mateo. Ella pertenece a los pastos. Al final tendrás que decidir». Estrella no era solo una paciente. Era un testimonio vivo del profundo vínculo entre el hombre y la naturaleza. Una pequeña llama que reavivó la fe en él después de los días en que perdió a Carmen. Una noche, mientras una furiosa tormenta aullaba alrededor de la casa, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera destrozarlo todo. La lluvia caía sobre el tejado con un estruendo. Estrella se puso inusualmente inquieta. Caminaba rápidamente. Sus cascos golpeaban con fuerza el suelo, emitiendo bajos gemidos temblorosos y tensos, el sonido de una madre preparándose para dar a luz entre la vida y la muerte. Mateo dejó de cenar. Colocó su plato de sopa de verduras sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que había llegado el momento. Susurró: «Está bien, Estrella, lo haremos juntos». Sus ojos no la abandonaron mientras ella se movía entre él y la esquina del establo que él había preparado. Afuera, los truenos retumbaban. La luz blanca y cegadora cortaba la oscuridad, resaltando su cuerpo tembloroso. Mateo sintió tanto ansiedad como emoción. Estaba a punto de presenciar uno de los momentos más milagrosos de su carrera: el nacimiento del potro bajo la mirada de la Estrella que había salvado en medio de la tormenta de aquella noche. Cada día que pasaba lo acercaba más al inevitable momento de la despedida. Pero ahora solo se concentraba en ayudarla a superar esta prueba, entre el rugido de la lluvia y el silbido del viento como una melodía del destino. A medianoche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Mateo estaba acostumbrado a asistir partos de cabras o caballos domésticos, pero esta vez era diferente. Estrella eligió dar a luz frente a él, un humano, en lugar de en soledad como dictaba su instinto salvaje. Se quedó de pie en la esquina del establo. Sus patas temblaban por el cansancio. Ocasionalmente tocaba su mano con su hocico como pidiendo consuelo. Sus brillantes ojos no lo abandonaban. Las contracciones se hicieron más fuertes, y su confianza en Mateo se volvió absoluta, incluso en su momento más vulnerable. «Bien hecho, pequeña». La animó. Su voz temblaba por la emoción, con las manos listas para ayudar cuando fuera necesario. Tal como la naturaleza lo había dispuesto, el primer potro nació a las 2:17 de la madrugada. Una pequeña criatura negra como la noche, su pelaje húmedo bajo la luz de la lámpara de aceite, relinchando débilmente entre la lluvia. Estrella se inclinó y lo lamió inmediatamente, su respiración agitada por el agotamiento pero llena de amor. Mateo observó asombrado cómo ella mordía el cordón umbilical con un instinto perfecto, ayudando al potro a respirar sus primeras bocanadas de aire, su joven relincho disolviéndose en la tormenta exterior. Ella levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos brillaban como si quisiera compartir su alegría triunfal en medio de la tormenta fatídica. Pero la naturaleza tenía otra sorpresa reservada. Mientras Mateo anotaba los detalles del potro en su diario, con la mano temblándole por la emoción, Estrella gimió de nuevo. Su cuerpo se contrajo violentamente. Dejó la pluma y se apresuró a acercarse,
Su corazón latía con fuerza en su pecho. La ecografía anterior solo había mostrado uno, pero ahora un segundo potro apareció, más pequeño, más débil. Su pelaje negro salpicado de manchas blancas como estrellas en la noche oscura. Luchaba por vivir. Sus pequeños pulmones se agitaban débilmente y Estrella, aunque exhausta, lo lamía con todo el amor que le quedaba. Sus cascos arañaban suavemente la tierra como si quisieran transmitirle fuerza. Mateo se arrodilló a su lado y susurró: «Eres muy fuerte, Estrella. Lo lograremos». Esta historia estaba llena de emoción y fe. Dos potros, uno fuerte como la luz, otro frágil como la oscuridad, eran un testimonio de la intensa vitalidad que él y Estrella habían mantenido juntos en medio de la furiosa tormenta de la noche invernal. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Estrella seguía intentando alcanzar con su hocico al potro más débil, Sombra, en el nido de heno seco cubierto con mantas de lana, donde los dos potros se acurrucaban bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Luz, fuerte y ágil como una ráfaga de viento en la pradera, se interponía constantemente, usando suaves pero firmes empujones para apartar a su hermano, reclamando el calor y el cuidado de su madre. Mateo observaba la escena desde la esquina del establo. La luz del fuego de la chimenea se reflejaba en su rostro curtido. Su corazón se encogía al ver a Sombra, pequeño, con manchas blancas como estrellas en su pelaje negro, temblar mientras intentaba encontrar un lugar entre los brazos cálidos de Luz y Estrella. Sabía que los próximos días serían una prueba de supervivencia para este potro, una criatura frágil suspendida entre la vida y la muerte. Basándose en sus más de 20 años de experiencia veterinaria, preparó una mezcla especial en la cocina de leña. Leche de cabra tibia del rebaño de Javier, mezclada con miel fragante de Sierra Nevada y un poco de polvo nutritivo que guardaba de Madrid. Se sentó junto a la esquina del establo, sosteniendo suavemente a Sombra. Cada gota de leche caía en la boca del débil potro. El calor de su mano se extendía a través de su delgado pelaje. Estrella observaba atentamente, sus orejas levantadas, sus ojos negros brillantes seguían cada movimiento de él. Su aliento soplaba vapor en el aire frío. Milagrosamente, comenzó a empujar activamente a Sombra hacia Mateo cada vez que el potro gemía pidiendo ayuda. Su hocico tocaba suavemente su hombro como una silenciosa petición. Sus ojos brillaban con confianza. Este acto, la absoluta confianza de un caballo salvaje en medio de la tormenta, conmovió a Mateo hasta las lágrimas. Su voz se quebró al susurrar: «Sabes que no lo abandonaré, ¿verdad?». Recordó a Carmen, de pie en el campo de Jerez bajo la luna, sonriendo suavemente. «Mateo, ellos saben quién es amigo. Nunca lo olvides». Ahora, esas palabras revivían en la mirada profunda de Estrella, como una pequeña llama en la fría noche de invierno. «¿Vamos, pequeño?», dijo Mateo, su voz suave pero temblorosa por la emoción, acunando a Sombra en la oscuridad de la noche invernal. La luz de la lámpara de aceite danzaba en las paredes de piedra, iluminando su rostro lleno de preocupación y determinación. «Eres un luchador, ¿verdad? Saldremos adelante juntos». La tormenta exterior se volvió más feroz que nunca. El viento rugía a través de las rendijas de la puerta de madera, trayendo el frío penetrante de Sierra Nevada. La temperatura cayó por debajo de los 15 grados, un nivel inusual en Andalucía. La escarcha se aferraba a las ventanas como telarañas blancas, crujiendo cuando el viento golpeaba con fuerza. Mateo se dio cuenta de que en la naturaleza, estos dos potros, especialmente Sombra, casi no tenían posibilidades de sobrevivir en la fría pradera, donde la manada salvaje había abandonado a Estrella para escapar de la muerte en la tormenta.
Se sentó allí, abrazando a Sombra contra su pecho. El calor de la chimenea apenas era suficiente para disipar el frío que se filtraba en cada dedo, pero no podía ocultar la verdad. Sin él, Sombra ya no estaría aquí. De repente, Estrella cambió. Se agitó. Sus orejas se alzaron como dos flechas. Sus ojos se movían nerviosamente. Su cabeza se levantó como si escuchara algo más allá del rugido de la tormenta. Mateo dejó de respirar, escuchando entre el golpeteo de la lluvia en las tejas, y luego lo oyó. El relincho de 2 caballos salvajes, agudo y enojado, resonaba desde el borde del prado alrededor de la casa, mucho más cerca de lo normal. La tormenta debió haberlos empujado hasta aquí, buscando refugio o disputándose el territorio en el frío mortal. Esta era la tierra de Estrella, donde había corrido con la manada antes de ser abandonada con la cuerda alrededor de su pata. Se levantó de un salto, sus cascos golpearon con fuerza el suelo de madera, caminó hacia la ventana, su nariz soplaba vapor blanco mientras miraba hacia la densa oscuridad. El relincho volvió a sonar, más cerca, como una llamada salvaje a través del viento. Mateo sintió el conflicto en ella, el instinto de regresar a la manada, donde la llamada de sus congéneres resonaba, enfrentado a la necesidad de proteger a Luz y Sombra, criaturas de apenas unas horas de vida, demasiado débiles para soportar el frío exterior. Estrella giró la cabeza, su mirada recorrió a los 2 potros acurrucados en el heno seco, luego se acostó junto a ellos, su hocico tocó suavemente a Sombra como afirmando su decisión. Se calmó, su respiración se hizo más regular. El relincho exterior se desvaneció gradualmente cuando la manada salvaje se marchó, dejando la pequeña casa de piedra en medio de la tormenta, un lugar que no solo era un refugio, sino un testimonio de la elección de la Estrella que él había salvado esa noche. Mateo se sentó junto a Estrella, acariciando suavemente su pelaje negro brillante, ahora cálido gracias al fuego de la chimenea. «Buena chica», dijo, su voz áspera por la emoción. Sus ojos no se apartaban de Luz y Sombra acurrucados junto a su madre, Sombra ahora a salvo entre los brazos cálidos de Luz. Sus pequeños ojos entreabiertos lo miraban con confianza. En ese instante, entre el rugido de la lluvia y el baile de las llamas, se dio cuenta de que esto no era solo salvar a una yegua y a sus crías. Lo que estaba sucediendo en esta casa, en medio de la furiosa tormenta y el frío mortal, podría cambiar para siempre su comprensión de los caballos salvajes y la profunda conexión entre los humanos y la naturaleza. Estrella le había otorgado una gran confianza, un regalo precioso que trascendía las fronteras de las especies, y con él la responsabilidad de enseñar a Luz y Sombra a vivir como criaturas libres de la pradera andaluza, incluso si eso significaba que debían aprender que los humanos no eran una amenaza, sino aliados en la lucha por la supervivencia. La tormenta seguía rugiendo afuera. La lluvia golpeaba con fuerza las tejas. El viento silbaba a través de las grietas de la puerta como si quisiera arrasar con todo, y los próximos meses serían una batalla contra el duro frío del invierno español. Mateo tomó su diario. La pluma se deslizó sobre el papel bajo la luz de la lámpara de aceite. Estrella, un caballo salvaje de Andalucía, cruzó la antigua frontera entre la naturaleza y el hombre, comenzando con la confianza en esta fría noche de invierno. Ella eligió quedarse, me eligió a mí, entre la llamada de la manada y el llanto de sus crías. Las semanas posteriores al nacimiento de Luz y Sombra trajeron nuevos desafíos. Aunque Mateo evitó nombrar a Luz para no humanizarla, llamó al potro más débil Sombra, Sombra, por las manchas blancas como estrellas en su pelaje negro,
y porque su fragilidad requería un cuidado especial. Estrella parecía darse cuenta de esto. A menudo empujaba suavemente a Sombra hacia él durante las comidas. Su hocico tocaba su mano como un silencioso agradecimiento. Sus ojos brillaban con una confianza tácita. Cuando los rumores del extraño evento se extendieron entre los conservacionistas, Sofía Chen de Madrid viajó cientos de kilómetros hasta allí, llevando consigo equipo especializado para registrar el desarrollo de Luz y Sombra sin molestarlos. Bajo la luz de la lámpara de aceite, se paró junto a la puerta del establo, observando asombrada. «Nunca he visto algo así, Mateo. Un caballo salvaje dando a luz en una casa y confiando en ti de esta manera. He leído cientos de informes, pero esto es diferente. El instinto de Estrella es protegerlos, pero te ha integrado en su mundo como parte de la manada. Esta es una revolución en nuestra comprensión de los caballos salvajes». Mateo asintió, acariciando el pelaje negro brillante de Estrella, susurrando: «Ella me eligió, Sofía, y no puedo defraudar esa confianza, aunque el precio sea tener que dejarlos ir algún día». Los dos potros crecieron rápidamente, Luz fuerte y ágil como el viento de la pradera, y Sombra, aunque más débil, comenzó a mostrar inteligencia en la mirada curiosa que le dirigía cada día, como si sintiera la mano que lo había rescatado de la oscuridad. Luz, el potro más grande, pronto reveló habilidades naturales y una capacidad de liderazgo sobresalientes. Sus pequeños pero fuertes cascos marcaban un ritmo en el suelo de madera como un pequeño comandante, guiando a Sombra en sus primeros trotes alrededor del establo cubierto de heno. Una de las primeras veces que salió al pequeño prado detrás de la casa, Luz encontró la manera de superar una roca baja, relinchando con orgullo al lograrlo, como si afirmara su posición. Sombra, aunque más débil, demostró una inteligencia superior. El pequeño potro con manchas blancas como estrellas en su pelaje negro a menudo se detenía, olía el heno y encontraba un camino alrededor de los obstáculos en lugar de enfrentarlos directamente como Luz. El interés de Sombra por Mateo era particularmente evidente. Cada vez que él entraba al establo, Sombra levantaba la cabeza, sus ojos curiosos lo seguían, incluso rozaba suavemente su mano con su hocico, como si hubiera aprendido una extraña confianza de su madre, Estrella. Mateo se sentó junto a la chimenea, acariciando el pelaje negro brillante de Estrella y susurró: «Es inteligente, ¿verdad? Igual que tú». Recordó a Carmen diciendo bajo la luz de la luna de Jerez: «Los caballos no solo corren, también piensan, Mateo». Ahora veía esas palabras cobrar vida en los brillantes ojos de Sombra. Cuando Luz y Sombra tenían 4 semanas, Mateo estableció un horario estricto, paralelo a su desarrollo natural. Lo consideró cuidadosamente, sin querer que dependieran demasiado de los humanos, pero aún necesitaba asegurarse de que estuvieran lo suficientemente sanos para sobrevivir en los pastos andaluces. Estrella comenzó a enseñarles los conceptos básicos de un caballo salvaje, desde cómo usar la lengua para acicalarse hasta cómo golpear el suelo para detectar el peligro. Los llevó a pequeños paseos por el área del pequeño prado que Mateo había creado detrás de la casa, donde el heno se mezclaba con arbustos bajos y algunas rocas sueltas de Sierra Nevada. Él se quedaba a distancia, observando a Estrella relinchar suavemente guiando a Luz para que saltara un pequeño agujero, y luego esperando pacientemente a que Sombra encontrara una forma de rodearlo. Mateo disfrutaba cuando Estrella le entregaba a los 2 potros después de estas lecciones. Los empujaba suavemente hacia él, quedándose quieta como si lo convirtiera en parte de la manada. Esta combinación única de instinto salvaje y confianza en los humanos lo llevó a llamarlos en broma híbridos, un nombre con el que Sofía más tarde estuvo de acuerdo.
Sofía comentó durante una visita, sosteniendo su cámara mientras grababa a Estrella guiando a sus crías. Mateo, ella les está enseñando que los humanos pueden ser amigos. Nunca he visto esto en caballos salvajes. No los está obligando a aprender a tenerte miedo, sino que los controla, corrigiéndolos cuando es necesario, como una madre en la manada. Ella respeta su naturaleza salvaje, pero confía en ti lo suficiente como para crear una atmósfera de confianza. Mateo asintió. Sus ojos no se apartaban de Estrella, que estaba de pie bajo la tenue luz del sol de la tarde de invierno. Ella me está cambiando, Sofía. Solía pensar que solo la estaba salvando a ella, pero ahora veo que también me están salvando a mí. Sus detalladas notas, desde cómo Estrella enseñaba a sus crías hasta cómo aprendía Sombra, fueron posteriormente reconocidas por la comunidad científica como innovadoras. Pero para él, más valiosa era la nueva perspectiva sobre el delicado equilibrio entre ayudar y preservar la naturaleza, una lección que aprendió en sus días con Carmen y ahora a través de Estrella. A medida que se acercaba la primavera, Estrella comenzó a llevar a Luz y Sombra por caminos más difíciles alrededor de los pastos. Los sacaba temprano en la mañana, cuando la escarcha aún cubría la hierba, y regresaba al atardecer, fortaleciendo su resistencia y habilidades de supervivencia a través de duras lecciones. Cruzar arroyos helados, evitar los arbustos espinosos y aprender a escuchar el viento para detectar el peligro. Sombra, a pesar de su pequeño tamaño, no se quedaba atrás. El pequeño potro seguía persistentemente a Luz, decidido a compensar su debilidad física con inteligencia y voluntad. Mateo observaba desde el porche, con su diario en la mano, sus emociones mezcladas entre orgullo y nostalgia. En el mundo natural que reina, todos estamos conectados, ¿verdad, Carmen? Susurró, como si ella estuviera a su lado, sonriendo bajo la luz de la luna. Una noche, después de un largo día de entrenamiento, Estrella llevó a sus crías de regreso, deteniéndose al borde del pasto, donde el heno comenzaba a dar paso a las rocas. Luz y Sombra, ahora fuertes y confiados, se reunieron alrededor de su madre, sus pequeños cascos marcando un ritmo en el suelo como una melodía salvaje. Mateo observó desde el porche, viendo a Estrella mirar atentamente a los dos potros en crecimiento. Sus ojos agudos pero suaves. Entendió que ella los estaba preparando para dejarlo, y en su corazón sabía que tenía razón. «Sabes que necesitan libertad, ¿verdad?», susurró, su voz tranquila pero pesada. A la noche siguiente, Estrella se acercó a él. Sus brillantes ojos brillaban con la inteligencia familiar, como una despedida silenciosa. Sofía lo ayudó a planificar la transición para que Luz y Sombra tuvieran la mejor oportunidad de reintegrarse a los pastos salvajes. Cada día, el tiempo que pasaban afuera era más largo, desde unas pocas horas hasta todo el día, mientras que el contacto con él disminuía gradualmente. Ya no había toques de hocico ni miradas curiosas de Sombra. Les enseñó a encontrar agua por sí mismos, a evitar el peligro, para que desarrollaran las habilidades y la independencia necesarias. Pero la naturaleza, como siempre, tenía su propio plan. Una fresca mañana de invierno, mientras la escarcha se derretía bajo los primeros rayos de sol, Mateo escuchó el relincho de la manada salvaje resonando desde la distancia. Luz y Sombra, ahora fuertes e inteligentes, estaban de pie junto a él. Sus ojos brillaban con esperanza. Se dio cuenta de que había llegado el momento, un momento que él y Estrella habían temido pero que era inevitable. El día que Estrella llevó a sus crías de regreso a los pastos salvajes por última vez.
El cielo estaba azul y brillante como una promesa de primavera en medio del frío invierno. Mateo se quedó junto a la ventana, con las manos apretando el marco de madera, observando desde la distancia. Estrella reunió a luz y sombra al borde del pasto, donde el heno daba paso a los arbustos bajos y las rocas sueltas de Sierra Nevada. Luz se irguió, relinchando con confianza, mientras que Sombra, pequeño pero inteligente, levantó la cabeza mirando a su madre como si estuviera listo. Se habían convertido en verdaderos caballos salvajes, preparados para una vida de libertad. Estrella se acercó a Mateo por última vez, mientras Luz y Sombra esperaban al borde del pasto. Ella rozó suavemente su mano con su hocico, un gesto familiar durante los meses que habían pasado juntos, ahora como una despedida. En sus ojos, Mateo vio no solo confianza sino también gratitud, una profunda comprensión entre dos criaturas que habían compartido algo especial en medio de la tormenta de la noche invernal. «Ve, pequeña», dijo, con la voz quebrada, tratando de contener las lágrimas. «Están listos. Hiciste lo correcto», como si... Se detuvo, recordando a Carmen de pie junto a él en su memoria, sonriendo. Como si siempre hubiéramos pertenecido juntos, aunque solo fuera por un momento. Entendiendo sus palabras, Estrella se giró. Sus cascos golpearon suavemente la tierra seca de la pradera andaluza como un último adiós, resonando en el aire fresco de la mañana. Se quedó allí un segundo, su cuerpo negro azabache orgulloso bajo el sol pálido. Luego relinchó un grito agudo, guiando a Luz y Sombra para que se unieran a la manada salvaje que esperaba al borde de la pradera, donde la hierba seca daba paso a los arbustos bajos y los desprendimientos de rocas de Sierra Nevada. Volvió la cabeza para mirar a Mateo por última vez por encima del hombro. Sus ojos negros profundos brillaban como si grabaran una promesa tácita, como la estrella que él había visto en la noche de la tormenta cuando la rescató. Luego se alejó, guiando a sus crías hacia la vasta tierra que se extendía ante ellas, donde los retorcidos olivos permanecían en silencio como fantasmas ancestrales, y sus figuras se desvanecieron gradualmente entre las rocas grises y el brillante amanecer. Mateo permaneció allí, con las manos apretando el marco de la vieja ventana de madera. Su aliento se convertía en vapor en el frío persistente del invierno, observando hasta que el último sonido de los cascos se desvaneció en el viento de la pradera que soplaba a través de los olivares. En el tranquilo aire de la mañana, el relincho de la manada salvaje resonó desde la distancia, mezclándose con el canto de las golondrinas que revoloteaban en el cielo azul profundo, como una melodía de libertad que daba la bienvenida a los dos potros que él había cuidado durante los fríos días de invierno, ahora de vuelta a donde pertenecían. Esta hermosa historia de rescate, recuperación y libertad podría haber terminado ahí, como un capítulo perfecto en el diario que Mateo escribía bajo la luz de la lámpara de aceite en las largas noches de invierno. Pero la naturaleza, con sus arreglos milagrosos e inesperados, tenía reservado un nuevo capítulo. Un mes después de que Estrella se fuera, cuando el amanecer apenas comenzaba a aparecer sobre la pradera cubierta de una fina capa de escarcha blanca, Mateo se despertó con un sonido familiar, un relincho agudo y suave, como la canción popular andaluza que Carmen solía cantar junto a la chimenea, su voz resonando en su memoria. Mateo, te recordarán. Salió corriendo al porche, su grueso abrigo de lana envuelto alrededor de su cuerpo. Su aliento se convirtió en vapor en el frío persistente del invierno español. A través de la niebla matutina, vio una escena que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Estrella estaba de pie al borde de la pradera. Su pelaje negro azabache brillaba bajo el sol naciente, orgullosa como una estrella perdida en el desierto. Pero no estaba sola.
Detrás de ella estaba la manada salvaje original. Figuras fuertes y orgullosas, lideradas por un gran macho con una espesa melena ondeando al viento, sus ojos penetrantes escaneando la pradera como un rey protegiendo su territorio. Entre ellos, luz y sombra, ahora altas y seguras de sí mismas, jugaban. Sus pequeños cascos golpeaban la tierra seca, persiguiéndose a través de los matorrales secos como jóvenes guerreras de esta tierra. Estrella había logrado lo que parecía imposible: integrar a sus crías en la manada salvaje, demostrando que la confianza que depositó en la ayuda de Mateo no había borrado sus instintos naturales. Seguían siendo caballos salvajes de verdad, nacidos para correr bajo el vasto cielo de Andalucía, libres e indomables. La manada salvaje comenzó a considerar la pequeña casa de piedra de Mateo como un punto seguro en medio de la peligrosa pradera, desde las repentinas tormentas que azotaban Sierra Nevada hasta los hambrientos leopardos que ocasionalmente descendían de las montañas. En los meses siguientes, el sonido de los cascos se convirtió en una parte familiar de su vida, resonando desde la distancia cada vez que la manada pasaba en su búsqueda de alimento o refugio. Nunca se acercaban demasiado, siempre manteniendo una distancia respetuosa, permaneciendo en silencio al borde de la pradera. Sus ojos penetrantes lo observaban desde lejos. Pero su presencia decía algo claro. Aceptaban esta conexión única entre caballos y humanos, un lazo invisible que Estrella había tejido desde aquella fatídica noche de tormenta. Mateo a menudo se paraba en el porche, con su grueso diario en las manos, escuchando el lejano relincho mezclándose con el viento que soplaba a través de los olivos, y sonreía al pensar que se había convertido en parte de su historia salvaje, un amigo inesperado en esta dura tierra. Este extraño evento rápidamente llamó la atención de la comunidad conservacionista española. Investigadores de Madrid, Sevilla e incluso del extranjero acudieron en masa, convirtiendo la pequeña casa de piedra de Mateo en un centro de investigación improvisado. Trajeron cámaras, equipos de medición y gruesos cuadernos, registrando el comportamiento de la manada salvaje, tratando de entender cómo Estrella enseñó a luz y sombra a adaptarse a la pradera mientras mantenían un lazo invisible con él. Sofía Chen, su colega de Madrid, estuvo con él una tarde de primavera. Sus ojos brillaban mientras observaba a través de la lente. Mateo, esto no es solo un caso raro, es un punto de inflexión. Estrella les enseñó a sobrevivir, pero también les mostró que los humanos no son enemigos. Nunca he visto a caballos salvajes hacer esto. Estas investigaciones podrían cambiar la forma en que restauramos la naturaleza. Mateo asintió, acariciando el pelaje negro brillante de Estrella en su memoria. Ella no solo los cambió a ellos, Sofía. Ella me cambió a mí. Estos trabajos abrieron nuevas vías para la conservación de caballos salvajes, demostrando que la intervención humana, si se basa en el respeto y la confianza, puede producir resultados que superan las expectativas. Sombra, el potro débil que una vez necesitó que él lo alimentara con cada gota de leche tibia, ahora se había convertido en una yegua fuerte e inteligente, heredando la extraordinaria inteligencia de Estrella. Mateo a menudo se sentaba en la silla de madera en el porche. Sus ojos pensativos seguían a la manada a través de la niebla matutina, reconociendo a Sombra en su postura tranquila pero aguda. Sus ojos brillaban como estrellas en la oscuridad de la noche, exactamente como su madre. Un año después de que Estrella se fuera, en una fría mañana de invierno, cuando la escarcha blanca aún cubría la hierba seca, Mateo recibió una visita especial. Estrella apareció al borde de la pradera. Su pelaje negro brillante centelleaba bajo el sol pálido, junto a Sombra y sus dos nuevos potros. Pequeñas criaturas con pelaje negro azabache y ojos curiosos
que seguían vacilantes a su madre y hermana. Se quedaron allí, a unas decenas de metros de él, levantando la cabeza para mirarlo como si Sombra les hubiera contado sobre el hombre que había salvado a su familia de la tormenta. Mateo salió al porche, con la vieja guitarra de Carmen en sus manos. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre las cuerdas, tocando un lento flamenco que a ella le encantaba. El sonido resonó, mezclándose con el viento de la pradera, y sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar los días en que él y Estrella habían sobrevivido juntos al frío mortal, cada gota de leche que le dio a Sombra, cada mirada de confianza que ella le había ofrecido. Esta experiencia cambió para siempre la concepción de Mateo sobre la conservación de la naturaleza. Se dio cuenta de que la conservación no se trataba solo de salvar animales de la muerte, sino de construir un puente de confianza, respetar su naturaleza salvaje y comprender que la frontera entre el mundo natural y el humano podía cruzarse sin dañar su integridad. Sofía lo ayudó a publicar los hallazgos en prestigiosas revistas científicas, llamándolo el Protocolo Estrella. Este trabajo revolucionó el enfoque de la recuperación de la vida silvestre, demostrando que el apoyo no necesitaba despojar a los animales de sus instintos naturales. Se habían ganado la confianza de Estrella respetándola, y esa fue la clave del éxito. La conservación no es control, escribió Mateo en su diario. Su pluma se deslizó sobre el papel bajo la luz de la lámpara de aceite. Sino una armonía entre dos mundos, una danza entre humanos y naturaleza que Estrella me enseñó. Mateo siguió viviendo en la pequeña casa de piedra, continuando su trabajo con la vida silvestre, dándose cuenta de que los días con Estrella habían cambiado su forma de ver su papel. A menudo escuchaba el relincho de la manada resonando desde la lejana pradera, un sonido suave pero poderoso, y sabía que en algún lugar el linaje de Estrella continuaba a través de las generaciones, llevando consigo el recuerdo de que los humanos podían ser aliados en la lucha por la supervivencia en esta dura tierra. En las últimas noches de invierno, sentado en su sillón favorito junto a la chimenea, donde Estrella una vez se acurrucó, su calor se extendió a través de sus manos. Mateo reflexionó sobre su pequeño acto de rescate. Le susurró a Carmen en su memoria: ¿ves? Un buen acto puede cambiarlo todo, no solo una vida, sino la forma en que protegemos la naturaleza. El sonido de la guitarra resonó, mezclándose con el viento que soplaba a través de la pradera, como una promesa de que la historia de Estrella perduraría, no solo en él, sino en las generaciones venideras en la vasta tierra de Andalucía, donde los caballos salvajes aún corrían libres bajo el cielo infinito. Los visitantes de la pequeña casa de piedra de Mateo, desde investigadores curiosos hasta familias locales, a menudo le rogaban que contara la historia de Estrella, sus voces resonando animadamente entre el crepitar de la chimenea en la cálida cocina de leña. Mateo siempre recordaba con una leve sonrisa, sus ojos pensativos recorriendo las fotografías colgadas en la pared, pero no era de los que se jactaban. A menudo se sentaba en su viejo sillón, con la guitarra de Carmen en sus manos, y explicaba con voz grave: el caso de Estrella fue muy especial. No todos los caballos salvajes confiarán en nosotros como ella lo hizo. No podemos esperar que todas las criaturas de esta tierra se abran de esa manera. Se detenía, la luz del fuego danzando en su rostro curtido, y luego continuaba: pero Estrella me enseñó, nos enseñó a todos, sobre la paciencia, el respeto y el difícil equilibrio entre ayudar a la naturaleza y preservarla. Ella no era solo un caballo, sino una lección viva. Su casa se convirtió gradualmente en un centro educativo no oficial, donde grupos de estudiantes de Sevilla o Granada
se reunían en los cálidos días de primavera, apretujados en el suelo de madera para escucharlo contar su historia. Sacaba del cajón las fotografías que él mismo había tomado. Estrella temblando en la noche de la tormenta, luz y sombra jugando con su madre, y la última vez que ella los llevó a los pastos. Contaba con una voz suave pero cautivadora. Sus ojos brillaban al ver a los niños escuchar atentamente, con la esperanza de despertar en ellos el amor y la responsabilidad hacia la naturaleza salvaje de Andalucía. A veces, en las noches más claras, cuando el cielo cristalino revelaba estrellas brillantes como los ojos de Estrella, los visitantes podían escuchar el relincho de la manada salvaje resonando desde los pastos lejanos. Mateo se paraba en el porche, apoyado en su bastón de madera, escuchando cada sonido. El agudo relincho de luz, ahora adulta, y la llamada grave y cálida de sombra, suave pero aguda. Podía reconocer la manada de Estrella por esas señales distintivas que los lugareños y los guardabosques llamaban en broma estrellas, las estrellas de los pastos. A menudo se reunían alrededor de la chimenea en el pueblo más cercano, contándole con alegría: la manada de Estrellas sigue fuerte, Mateo. Han pasado por esta región durante generaciones, sin miedo pero siempre manteniendo la distancia. Notaron que esta manada rara vez causaba conflictos, siempre manteniendo un límite respetuoso con los humanos, como si heredaran la extraordinaria inteligencia de Estrella, una inteligencia que no era solo instinto, sino una profunda comprensión del mundo que los rodeaba. Esto sugiere que los artículos científicos de Mateo y Sofía sobre Estrella inspiraron nuevas formas de rehabilitar la vida silvestre en todo el mundo. Los centros de conservación en España, luego en Europa y más allá, comenzaron a adoptar el Protocolo Estrella, que combinaba el cuidado humano necesario con el mantenimiento de los instintos naturales, lo que llevó a tasas de éxito más altas en la reintroducción de caballos salvajes a su hábitat. Sofía, en una de sus visitas, sentada a la mesa de madera con Mateo, con una taza de café caliente en la mano, dijo: «Mateo, ¿sabes? Gracias a la historia de Estrella, los centros en Estados Unidos han aumentado la tasa de supervivencia de los caballos salvajes en un 30%. Aprendieron de cómo la respetaste, sin forzarla, solo guiándola. Esto no es solo ciencia, es una filosofía de vida». Mateo sonrió. Sus ojos recorrieron la fotografía de Estrella en la pared. Ella no solo nos enseñó a salvar vidas, Sofía. Nos enseñó a confiar en la naturaleza y a dejar que ella confíe en nosotros. Al vivir con respeto y comprensión, se dio cuenta de que el mundo natural estaba lleno de una sabiduría que los humanos a menudo pasaban por alto. Una sabiduría que no necesitaba palabras, pero que era lo suficientemente poderosa como para cambiarlo todo. A medida que la edad hacía que su cabello se encaneciera, Mateo comenzó a transmitir su método a jóvenes veterinarios que venían de toda España para aprender de él. Los llevaba a los pastos, señalando las huellas de los cascos que quedaban en la tierra seca, y decía: «La paciencia es la clave. El respeto es la base. No somos dueños de la naturaleza, somos compañeros». Estrella me mostró eso cuando eligió quedarse en medio de la tormenta. Los estudiantes escuchaban. Sus ojos brillaban mientras él contaba cómo le había quitado la cuerda a Estrella, cómo ella había empujado a Sombra hacia él para salvarle la vida. Entendieron que a veces la mayor virtud no era aferrarse, sino la capacidad de dejar ir, como él había liberado a Estrella de la cuerda que amenazaba su vida para que pudiera regresar a su libertad. En la pared de la sala de estar, entre las estanterías llenas de polvo y olor a madera vieja, todavía colgaba la primera fotografía de Estrella. Ella temblando en la noche de la tormenta, sus brillantes ojos mirándolo a través de la escarcha. Era un recordatorio de la crueldad humana,
la cuerda abandonada en el pasto y la tristeza de las criaturas olvidadas. Junto a ella había fotografías que documentaban su viaje. Luz y sombra amamantando junto a la chimenea, sus primeros trotes en el pequeño prado y el último momento en que Estrella los llevó a la naturaleza salvaje, sus siluetas negras desvaneciéndose en el amanecer. Esas fotografías eran una prueba viviente de la maravilla que ocurre cuando los humanos eligen ayudar en lugar de dañar. En las noches tranquilas, cuando la luz de la lámpara de aceite parpadeaba sobre la mesa de madera, Mateo se sentaba a revisar las grabaciones que había hecho, el débil relincho de sombra, el sonido de los cascos de Estrella golpeando el suelo, y sentía un nuevo significado en su vida. Todavía encendía la lámpara en el porche cada noche, su suave luz iluminando el polvo donde Estrella había enseñado a Luz y Sombra sobre la confianza y la vigilancia, como un faro en medio del oscuro pasto. A veces, cuando el viento cesaba y la noche tranquila lo envolvía todo, salía al porche, apoyado en su bastón, y miraba hacia los pastos lejanos. Si tenía suerte, vislumbraba la silueta de la manada bebiendo agua junto al pequeño arroyo entre los olivos, caballos altos con pelaje negro brillante, sus ojos brillando como estrellas, quizás descendientes de Estrella. Se volvía hacia sus alumnos y decía con voz grave: quizás sean sus crías, todavía llevando el legado de confianza y crecimiento que dejó Estrella. Cada acto de bondad importa, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato. Ella me enseñó que cuando respetamos la naturaleza, ella responde, no con palabras, sino de formas que no podemos imaginar. La historia de Estrella continuó transmitiéndose de generación en generación, no solo entre la manada salvaje en los pastos andaluces, sino también entre los humanos, aquellos que lo escuchaban contar su historia bajo la luz del fuego, sus ojos brillando como nuevas estrellas. Era un testimonio de los vínculos únicos que surgen cuando los humanos se abren al mundo salvaje, respetan su naturaleza y permiten que los guíe por caminos desconocidos.